Este ya viene siendo el tercero. Me acompañan en la plataforma este varón que Dios me regaló, gloria a él, y nuestra anciana del Departamento de Vida Familiar. Así que es un honor para nosotros en esta mañana, pues poder estar en este lugar con ustedes. Y sinceramente les decía, no solamente es un honor, también es un placer, pero también es una responsabilidad y para mí en particular hoy muchísimo nervio. No sé por qué, pero es el tercer tema, pero estoy muy nerviosa, así que le pido a Dios, al Espíritu Santo y a ustedes como mi familia en la fe, que me ayuden también a presentar este tema. Le doy gracias a Dios también. Más que a presentarlo, a recibirlo. Sí. Es normal, es normal. Impresiona, hay un auditorio lleno como hoy. También cuando no hay el hábito de predicar en público, pues impresiona realmente. La iglesia así tan linda, como que conmueve. Pero antes de entrar en el tema, estamos llamados, como decía, a leer la porción bíblica, a ser restauradores. A los cristianos muchas veces se les llama restauradores de portillos. Bueno, pues hoy vamos a tratar de la restauración del altar, que estaba arruinado, como dice la porción bíblica. Pero antes de entrar en eso, en el tema como tal, queríamos promover la actividad de esta tarde. Esta tarde la Sociedad de Jóvenes tiene a su cargo un tema que tiene que ver mucho con la restauración, con la perfección. ¿Algunos de los jóvenes experiencias me pueden ayudar? Sí. La perfección. ¿Cómo la perfección qué? La perfección. La perfección cristiana. Nosotros en esta mañana vamos a trabajar también buscando, dando herramientas que permitan llegar a la perfección cristiana. Pero esta tarde no se lo pierdan. ¿A qué hora? A las 5, 17 horas. Pues, ¿me ayudas con los saludos? Pues sí, feliz sábado, familia, ¿verdad? Entonces sí, pues como les decía, era un placer para mí estar con ustedes acá. Y todos, pues siéntanse muy bienvenidos a la casa del Señor. A mí me pasaron, y quiero hacerlo extensivo a la iglesia, quiero ver las manos levantadas de las visitas, por favor. Las visitas que están hoy aquí con nosotros. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Pero en especial también está el pueblo de Dios invitado y bienvenidos a la casa del Señor. Pero quiero ver de pies a Axel Chávez. Axel Chávez, bienvenido. La iglesia te saluda y te da una cordial bienvenida y siéntate agradable en la presencia del Señor. Igual a Natalia Barreto. Bienvenida. Y Odair Barreto, bienvenidos. Muy especiales sean también hoy en la presencia del Señor. ¿Alguien más se me queda de muy especial darle la bienvenida con el pueblo de Dios? ¿Alguien que viene por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? Bueno. Allá están señalándome a alguien. Sí. Dice que no. Que no es la primera vez. Es la segunda. Bueno, pues bienvenida también. ¿Sí? Nada. Toda la iglesia le damos una cordial bienvenida a toda la familia de Dios en este lugar. El título que hemos seguido para esta presentación es El trono de Dios en la familia, tercera parte. Creo que con esta vamos a ir terminando esta serie de presentaciones que les hemos ido sirviendo, ya que desde el pasado sábado 20 de enero iniciamos precisamente esta serie de temas sobre la entronización de Dios en la familia cristiana. Pero antes de continuar, les invito a inclinar sus rostros para orar. Oremos.
Gracias te damos, buen Dios de amor, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en tu presencia, en tu día santo, en tu casa de oración y tu pueblo delante de ti. Por eso en esta hora no somos dignos de estar en este lugar, pero basta tu palabra para que nosotros seamos instrumentos de tu paz y en tus manos de alfarero nos puedas moldar para que nos uses en tu servicio. Por eso queremos la presencia tuya, la comunión de tu Hijo amado Jesús y de tu Santo Espíritu en este lugar, que a todos nos llegue para entender tu palabra, ponerla en práctica y ser testimonio a otros. Gracias, Señor, te lo pedimos con perdones en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La porción bíblica que hemos escogido en esta mañana, como habíamos leído ya, la encontramos en el libro primero de Reyes 18, los versículos 21 y 30. El 21 nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es una pregunta. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y el 30 continúa. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso es lo que trataremos hoy, de ir restaurando nuestro altar familiar que ha estado arruinado. Los textos bíblicos escogidos en esta mañana pues nos confrontan una vez más con la alternativa entre pecar u obedecer a Dios. En nuestros encuentros anteriores comenzamos a mostrar el camino de la victoria. Dimos las herramientas y recursos apropiados para obtener la victoria en el conflicto cósmico en el que hoy todos estamos haciendo esa historia y en la que todos, sin excepción, estamos implicados. En nuestro tema del pasado sábado 24 de febrero, afirmamos que si queremos convertir nuestros hogares en un santuario para testimonio a nuestros hijos y a nuestra comunidad, si queremos saber cómo hacerlo cada día para que se convierta en un estilo de vida saludable que haga de nuestros hogares morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este encuentro de hoy sabremos de forma amena y práctica cómo lograr hogares santos de fe, de testimonio y de oración. Ese es nuestro propósito, poderle dar herramientas para poder restaurar el altar familiar que está arruinado. Nuestro estilo de vida, haciendo un poco de historia de nuestra actualidad, nuestro estilo de vida ha cambiado a lo largo de las décadas. El ritmo de la vida es hoy más rápido y más agitado, ¿sí o no? Sí. Nuestras vidas son mucho más complicadas, ¿sí o no? Al exceso. Sin embargo, nuestra comprensión de cómo prepararse para recibir el día santo no ha progresado al mismo ritmo. Lo hemos descuidado. Todo avanza, pero eso no. Cada día hay más problemas apremiantes que roban nuestra atención, ¿verdad? Descuidamos lo importante por lo urgente.
el hogar es el centro de toda actividad. La sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Esto lo vamos a encontrar, es un tema clave en Hogar Cristiano, el capítulo 1 de nuestra hermana Elena Gould de White. Resulta más fácil preparar la mente y nuestro corazón a través de una experiencia devocional diaria. ¿Escucharon bien? Resulta más fácil preparar nuestra mente y corazón a través de una experiencia devocional diaria. Si no lo hacemos diario, nos cuesta mucho y se nos hace cada vez más difícil. Continua que culmina con el sábado. El sábado no se prepara hoy sábado. Al sábado llegamos preparados. La estima por el sábado y por el Señor crecerá a medida que se preparen los corazones para Cristo. No lo podemos hacer a un clic, a un chasquido. No lo podemos hacer hoy. Tenemos que hacerlo en un continuo, porque si no, no hay resultados. Somos nosotros los únicos responsables, los únicos que podemos y los que debemos prepararnos para poder gozarnos con el Señor. No hay otros, somos nosotros. Por esto decimos que debemos entronizar a Dios. ¿Cómo? En nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llevando el arca a tu casa, su palabra. Que cada uno de nosotros hagamos de la palabra de Dios el arca en nuestros hogares. Hoy se sabe que, en primer lugar, un manejo de la casa mantiene sana a la familia. Mujeres, ¿sí o no? Hombres, colaboradores de las damas, ¿sí o no? Seguro. En segundo lugar, un buen manejo del hogar es un ejemplo para los hijos, ¿sí o no? Ellos son el reflejo de lo que tenemos en casa, sin lugar a dudas. Tercero, un buen manejo de la casa fomenta además la dignidad de la familia, ¿sí o no? De nosotros se dice lo que realmente somos, ¿verdad? Y asimismo, en cuarto lugar, nuestros hogares reflejan nuestro cristianismo. Y ahora cabe preguntar para meditar. ¿Soy un mensaje de Dios claro o confuso? Ahí quedamos. Toda familia cristiana, me gustó muchísimo el tema de Inli con los niños, de las raíces profundas, ¿verdad? De la palmera, del chiquillo maravilloso, este pequeñín que dijo que era como una vértebra, ¿verdad? Toda familia cristiana debe ilustrar ante el mundo el poder y la excelencia de la influencia cristiana. Los padres deben comprender su responsabilidad en lo que concierne a mantener sus hogares libres de toda mancha del mal moral. Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia y justamente en el hogar. La primera iglesia nuestra es la familia. La primera iglesia nuestra es el hogar. Familia, tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Esa es la primera batalla que debemos de ganar. Está en Hogar Cristiano, capítulo 1, esta recomendación de nuestra hermana Elena de White. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse, oigan bien, de que el Espíritu de Cristo more allí y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz
y seguir a Jesús donde quiera que Él le conduzca. No está hablando de que no tengamos problemas. No se está diciendo de que no tengamos dificultades. No estamos diciendo de que nos va a ser fácil el camino. Nos está enseñando y nos está advirtiendo que hay que esforzarse, que tenemos que luchar para poder lograrlo, que solo no cae por su propio peso. La parte que nos toca es la que debemos de cumplir. Hogar Cristiano, capítulo 1. Ahora, ¿dónde, si no en los hogares, puede lograrse la transformación del individuo que, a su vez, sea capaz de transformar la iglesia y la comunidad? ¿Dónde si no? En la escuela no, en el trabajo tampoco, en la calle ni contarlo. Entonces, en nuestro hogar, y de hecho es la importancia que le estamos dando a este tema. Pero, ¿qué cosas están atacando a las familias de hoy? Posibles respuestas y casi las fundamentales. Las drogas y el alcohol. Una persona así, en esas condiciones, qué difícil. Y los problemas se acarrean por la ausencia ¿de quién? De Cristo, de la palabra en el hogar. La influencia malsana de los medios de comunicación. El teléfono, los tablets, la computación, la televisión, ni hablar. Agreguémosle la infidelidad matrimonial. Una cosa deriva a la otra. El divorcio, las relaciones sexuales premaritales, entre otros. Ahora, ¿qué situación presentan hoy nuestros hogares en la iglesia y en la comunidad? Actualmente, el divorcio ha tomado proporciones epidémicas y, por supuesto, un hogar destruido, un hogar dividido, un hogar separado, la influencia negativa es hacia nuestros hijos. Y les voy a dar datos que hemos tomado y quiero decirles que no lo hemos actualizado de ayer, no lo hemos actualizado al día de ayer. Estamos en un periodo de tiempo entre 9, 10 años, 8 años, por ahí oscila, y nos dice que el 50%, observen bien, de los matrimonios terminan en divorcio. El 65% de los segundos matrimonios, o sea, las parejas que se divorcian y adquieren nuevas parejas, pues también terminan y fracasan. Pero lo más triste es que el 20%, y esto fue un estudio en la iglesia adventista, que el 20% de los matrimonios en la iglesia adventista se separan. ¿Qué faltó? Faltó Cristo, faltó la palabra, porque creo que el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Lo que nos falta es saber a quién alimentamos, a qué naturaleza alimentamos. Ahora, ¿cómo revertir esta situación? Y desde tiempo antiguo, ya desde tiempos antiguos, escuchen bien, en Deuteronomio 6, 4 al 9, Dios nos dice: oye Israel, oye pueblo mío, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y escuchen bien, y al acostarse y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. El lóbulo frontal, recuerdan, ¿verdad? Que aquí se entroniza la voluntad. Y la escribirás entre los postes de tu casa.
y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué interesante. Pero fíjense bien, lo voy a repetir porque este es un texto clave para lo que estamos tratando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Señores, ya Dios estaba instituyendo el culto familiar, el altar familiar, ¿sí o no? Claro que sí, desde entonces. Y debemos dar razones por las que debemos celebrar el culto familiar. Y aquí vamos a empezar a dar las herramientas para que la familia, para que el pueblo de Dios se haga de esto su primer trabajo. Hagamos todos una forma práctica, rica, amena esta actividad. Y los resultados los veremos a corto, a largo y mediano plazo. A mediano y a largo plazo. Las razones que vamos a dar como promedio, escuchen bien, nuestros hijos pasan el 1% de su tiempo en la iglesia. Es poco. El 16% en la escuela y el restante, el 83% en el hogar o cerca de él. En la vida de un niño no hay fuerza que se compare al impacto de su hogar. Somos el resultado de lo que hay en los hogares. Y digo somos porque fuimos niños, porque hemos crecido y ya estamos con familias. Sin embargo, una investigación en la iglesia encontró, esto es triste, pero es la verdad, que solo un 28% de los hogares adventistas celebra el culto o altar familiar. Familia, es para pensar. Somos millones de adventistas en el mundo, en el planeta. Un 28% nada más celebra el culto o el altar familiar. No podemos obtener resultados. Yo no estoy diciendo que va a ser tarea fácil. Yo sé que no es fácil. Somos testimonio de algo que hemos vivido desde hace algunos años, cuando nuestros hijos también eran pequeños. Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Estamos viviendo, ¿no?, el fin del tiempo. ¿Somos parte de la generación del fin del tiempo? ¿Seguro? Entonces, ahora más que nunca, debemos de hacer de nuestros hogares, ¿verdad?, una casa de oración. Predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivos del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto familiar, el altar familiar. Eso son palabras de la hermana White en La conducción del niño, página 491. Y todos somos cristianos. ¿Por qué y para qué necesitamos realizar cultos en los hogares? ¿Por qué y para qué? Pero también otra pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de los cultos en los hogares? Hemos dicho ya algunas cosas. Y tenemos los primeros 4 propósitos orientados hacia Dios. Lo hemos dividido en bloques para analizarlo mejor. Hay propósitos orientados hacia Dios
El primero, hacer a Jesús real en mi vida, desde un punto de vista personal. En segundo lugar, llevar a la familia más cerca de Dios. En tercer lugar, tender una línea entre Dios y la familia. Cuarto lugar, reclamar los méritos de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. ¿Lo necesitamos o no? Amén. Pero también hay propósitos de orientados hacia la familia. Y aquí tenemos 5 de ellos. 4, perdón. En primer lugar, promover la herencia religiosa de la familia. A veces, nada más que se encuentra un adventista en una familia. Cuando comencé yo en la fe adventista, yo era la única adventista en mi hogar y en mi familia. Y eso no es tarea fácil. Pero eso nos deja un legado, o podemos dejar un legado, y somos locomotoras o tracción porque transmitimos esa herencia a las demás personas, esposos, hijos y demás familiares por el testimonio de ese núcleo. En segundo lugar, vivir momentos memorables. ¿Cuántos de todos los adultos que estamos aquí recordamos nuestra infancia en los hogares con bellos recuerdos? ¿Sí o no? Precioso. Bueno, pues ese es uno, de vivir los momentos memorables en el hogar y en la familia. Dejar ese legado. Tercero, proporcionar la ocasión para enseñar los valores familiares. Hemos dicho que no se aprenden en otro lugar, sino en el hogar. Esos principios y valores de los que habló también Yen Lee, hablándole a los niños, es en el hogar. No hay otro donde se aprenden. Cuarto, unir estrechamente a los miembros de la familia entre sí. Señores, ¿cuántas diferencias se liman en un hogar donde la palabra de Dios se estudie, donde esté Cristo en el corazón y donde se haga y se celebre un altar familiar? Seguro que sí, porque el perdón y la presencia de Jesús está en ese lugar. Y de tal manera, pues son propósitos generales del culto familiar. O sea, hemos dado 3 propósitos ya. En primer lugar, adorar a Dios. Es el centro de nuestra razón, entronizar a Dios en nuestra vida y en nuestro hogar y en nuestra familia. Segundo, renovar pacto familiar con Dios. No descuidemos esto, señores, que les va a saber de muchísima y dulce experiencia. Hay hogares en que practican de algún momentito en el día del culto familiar. Breves momentos, aunque sea por la tarde, aunque ya la palabra nos aconseja que debe ser de mañana y de tarde. Cada familia lo va a ir adecuando, pero esa parte importante de renovar el pacto familiar con Dios es el momento en el que podemos lograrlo. La adoración a Dios en primer lugar. Y en tercer lugar, esto, vuelvo a repetir, no es tarea fácil. Sacrificar. Sí, familia, sacrificar. Y se los digo con testimonio y experiencia de mi esposo y yo. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar ocio, hay que sacrificar descanso, aunque sea en horarios tempranos sobre todas las cosas. Pero hay que sacrificar tiempo, porque hay que dedicar tiempo a la familia. Y el sacrificio no es nada fácil, y mucho menos cuando te tienes que enfrentar a los avatares de la vida diaria, con horarios, con adaptaciones, con nuevos lugares. Aquí casi la mayoría somos latinos, somos de otras latitudes, y tenernos que insertar a un nuevo estilo de vida no es nada fácil. Es bien difícil, pero hay que sacrificar tiempo.
tiempo, ocio y esparcimiento, si queremos lograr eso. Yo recuerdo que nosotros no pudimos, vivíamos en un hogar, como ya muchos conocen, donde habían hasta 4 generaciones bajo el mismo techo. Y nosotros teníamos la responsabilidad de ser los tutores y los guías de nuestros hijos. 3, 2 varones y una hembra. Pero además, la única adventista, como les había dicho, era yo. Mis padres, aunque hoy descansan en el Señor, gloria a Dios, pero no lo eran en aquellos tiempos. Nos decían abusadores, nos decían egoístas, nos decían que no teníamos compasión con los niños. Señores, yo era su única hija. Mi esposo era el varón que ellos nunca tuvieron y el juicio yo lo recibía de mis padres. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque levantábamos a los niños a las 6 de la mañana, en otro horario, en otro lugar, en otro espacio. Se comenzaban los trabajos a las 8 y las escuelas a las 8. Pero a ellos se les olvidaba que a las 8 de la noche mis hijos estaban en la cama. Y de 8 a 8:30 les estaba yo leyendo la Biblia y haciéndole preguntas, media hora por un reloj. Mi papá, recuerdo que me decía que en paz, que duerme en el Señor, me decía, estás de coronela, eres una Margaret Thatcher, no te soporto, no sé lo que estás haciendo con ellos. Y yo, tuvieron la oportunidad de equivocarse conmigo. Déjenme equivocarme con los míos. Pero gloria a Dios, los instruí hasta que ellos tomaron decisiones. Les quiero decir que no es tarea fácil, pero hay que disciplinarse uno para poder llevar ese ejemplo. Nosotros renunciamos a todo y tratamos de hacerlo, pero los niños, y aquí los que tenemos padres y somos abuelos, sabemos de que si un niño no duerme las horas necesarias por la mañana, ¿quién lo despierta? Irritado, con perreta, dando gritos y demás. Pero si un niño duerme las horas necesarias, en la mañana se despierta dispuesto, cantando, tranquilo, sonriente, porque lo hemos vivido. Eso nos pasó y fue una experiencia que pude transmitir, pero así fue. No es tarea fácil y mucha disciplina. Y como sacrificamos eso, también tenemos derecho de instruir. ¿Y cómo instruimos? Pues en el culto familiar. Y por último, el propósito de los generales del culto familiar es celebrar la familiaridad. Bien, eso transcurrió y poco después ya no nos decían nada. Es poco a poco. Lo que hay es que tener consistencia en el manejo, en el hogar, mantenernos con esa disciplina. Pero hay pautas o reglas a tener siempre en cuenta. En primer lugar, seamos realistas y no se desanimen si encuentran obstáculos para comenzar. Obstáculos nos van a sobrar, no lo duden. Nos sobrarán obstáculos para iniciar el culto, el altar familiar en las mañanas. Sobre todo en las mañanas y en la tarde, porque según el horario de trabajo también cuesta. Recuerde, orar especialmente para que el Espíritu Santo actúe a través de sus esfuerzos y dirija todo lo que usted va a hacer. Tercero, si su familia, escuchen bien, si su familia nunca tuvo un periodo de adoración en conjunto, introdúzcalo, y aquí les estamos dando una herramienta, introdúzcalo de forma gradual, poquito, avanzando todos los días un poquito más. Si hoy nos propusimos acostarnos temprano, la clave está en la noche anterior. Si hoy nos propusimos acostarnos temprano, mañana nos levantamos un poquito más temprano y en vez de tomar mucho tiempo, que no debe de ser largo, unos minutos, 5 minutos, y así vamos probando. El culto familiar debe ser siempre, como les decía, corto, sobre todo corto, y mucho más cuando hay niños, ameno, entretenido, participativo y acorde a las necesidades espirituales de sus integrantes. Todas las familias estamos aquí, un grupo de
de familias. Todas las familias no tenemos ni las mismas situaciones, ni las mismas condiciones, ni las mismas características. Pero sí podemos tener un mismo propósito: alabar a Dios, adorar a Dios y instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Entonces, debe ser, los niños pueden tener la iniciativa, denle la oportunidad, un corito, no tiene que ser un himno, un versículo, meditar en ello. Oramos, hicimos el culto familiar y eso nos va formando disciplina, nos va formando testimonio, porque además de lo que hagamos en el culto, ¿verdad? En ese altar familiar, vamos a ver el resultado en la iglesia, en los departamentos, en la comunidad, ¿verdad? Siempre termine cada repaso, cada tema o cada culto con un repaso muy breve del tema que tocó. Recuerden esto, no se vayan vacíos, no salgan vacíos a la calle, como les puse el ejemplo en el tema anterior del vaso y el agua. Elena de White aconseja que los cultos de los hogares, y estoy reafirmando la idea, que en primer lugar deben de ser breves y llenos de vida. Eso lo vemos en la conducción del niño, página 494. Le estoy dando los datos para el que lo quiera revisar. En segundo lugar, agradable y sumamente interesante. Dejen que los niños participen. También háganselo ustedes porque conocen a sus hijos de la mejor manera. Está igual en esa misma página y en el mismo libro, Conducción del Niño. En tercer lugar, que los niños vean y todos sintamos que es el momento más agradable del día. Que cuando hagamos el altar familiar en la tarde, nos acostemos con el deseo de levantarnos para seguir adorando a Dios, alabando a Dios y aprendiendo de Él cada día. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 94. Deberá escogerse, y esto sí nos toca con responsabilidad, escogerse con sumo cuidado. En primer lugar, la hora, como les decía, cada familia debe adecuarlo. La hora apropiada, buscar la regularidad y habitualidad. Eso es fundamental. La consistencia para poder lograrlo no es tarea fácil. Hay familias que lo tienen que hacer a las 5 de la mañana. Mi esposo y yo lo hacemos a las 5 de la mañana, porque no tenemos otro aquí, aunque ya veníamos con ese ritmo desde en esta presentación. Mi esposo, y creo que se lo comenté a alguien, iba a poner un modelo de nuestra vida, o sea, de cómo planificábamos. Yo le dije que lo quitara. Si quieren un día se los pongo y en otro momento. Pero yo le dije que lo quitara porque realmente no se adecuaba aquí ni a todo. Entonces no quise presentarlo. Era un modelo por horarios del estilo de vida. Pero hay que escoger la hora, buscar la regularidad y habitualidad. En segundo, el lugar de la casa. Recuerden que la casa es nuestro santuario. Buscar el lugar de la casa más tranquilo y apartado, o donde se sienta acogedor para que todos se reúnan en ese momento. Tercero, y el programa. O sea, lo que vamos a hacer en cada culto. Lo más ameno y variable posible. No olvidemos que nosotros recreamos el triángulo del amor diariamente cuando nos reunimos en el altar familiar cada mañana y cada noche, junto el esposo, la esposa y los hijos y Dios. Elementos que deben estar siempre presentes. No puede faltar la adoración, la Biblia, la oración y la música, que es la forma también que tenemos para adorar a Dios. Hay poder en el altar familiar, se los aseguro. Hay poder en el altar familiar. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. En Mateo 18:20. Dice Elena de White, la oración y la lectura de la Biblia, el estudio
y la meditación en la palabra de Dios y los escritos de Elena de White debe de ser el principal tema de todas nuestras reuniones en el hogar, o sea, en el culto o altar familiar. En los grupos pequeños no puede faltar. Y en el templo, en nuestros cultos regulares y en nuestro culto especial del sábado. No hay tiempo para otra cosa y no hay momentos para hacerlo, a menos que dejemos de trabajar, olvidándonos del cuarto mandamiento y estamos infringiendo la ley de Dios, o dejemos de descansar, también atentando contra nuestro cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, y ya estamos deteriorando entonces nuestra salud. Finalmente, les dejo el siguiente consejo de Elena de White. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestras ocupaciones, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Que sea esto nuestro propósito a partir de ahora. Busquemos nuestras herramientas, acondicionemos nuestros hogares a las necesidades, pero a la voluntad de Dios. Estos textos lo encontramos en el Ministerio de Curación, en el capítulo Influencias del Hogar. Deseando de todo corazón que cada hogar aquí presente sea a partir de hoy una casa de oración pequeña y especialmente que reflejemos el carácter de Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, que sea nuestra experiencia y que podamos transmitirlo a nuestra comunidad. Que Dios les bendiga.